Bien, tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio al desarrollo de la tutoría semanal número 9 en la asignatura de currículo para la educación matemática, en la que vamos a continuar, ¿verdad?, desarrollando parte del material número 3, en particular del material de lectura oficial que hemos venido trabajando en las últimas tutorías, y adelantarle, ¿verdad?, como se los mencioné en el grupo, que este día se va a llevar a cabo la actividad síncrona número 8 durante la tutoría. Ustedes van a hacer un trabajo grupal y posteriormente van a presentar, pero posteriormente les voy a dar las indicaciones respecto a esa actividad, ¿verdad? De momento estamos al día con todas las calificaciones. En esta semana, creo entre lunes y martes, yo les hice, bueno, les coloqué ya en plataforma las notas de las actividades asíncronas 6 y 7. Creo que ya ustedes las lograron ver. Solo nos queda pendiente la tarea número 2, que es la que presentaron ustedes el día miércoles, y esta actividad que van a empezar o que van a desarrollar más bien durante este día. Entonces, sin más, ¿verdad? Vamos a comenzar con el desarrollo eh, de la tutoría de este día. Y pues cualquier pregunta, ¿verdad? Cualquier comentario que vaya surgiendo a lo largo de lo que vayamos discutiendo, ¿verdad? En la tutoría, pues lo vamos a tratar por ahí, a tratar de ir solventando. Muy bien, entonces vamos a comenzar con una parte expositiva y luego pues vamos a tratar de dar un espacio lo suficientemente amplio para que puedan ustedes realizar esta actividad también, que forma parte pues del paquete de actividades asíncronas que se están desarrollando cada semana. Eh, Vamos a ver, por aquí me pregunta Diana, la actividad 6 me dice no está disponible. La actividad 6 esa ya no la pueden ver, no pueden ver ustedes la nota de la actividad 6. Bueno, creo que está como oculta porque creo fue el crucigrama. Entonces ahorita estaba verificando que no les va a aparecer, pero yo les puedo mandar posteriormente la nota individual a cada uno, cuánto fue lo que obtuvo. Por aquí tengo yo acceso a ellas y de igual manera el coordinador ha tomado ya estas notas para ponerlas en el cuadro sumativo. Después les mando yo entonces la calificación final que ustedes obtuvieron en la actividad síncrona número 6, porque esa fue automática, la nota apareció. Sin embargo, cuando se ocultó el crucigrama, pues ya ustedes ya no lograron visualizar la calificación. Entonces, ya se los voy a notificar ahí. La actividad síncrona 8, ya voy a comentarlo con el coordinador que nos abre el espacio, porque creo que ha habido una configuración mala de la fecha y hora. Por eso es que les aparece cerrada, pero ya lo voy a tratar para que él nos habilite esta noche, a menos para hoy y mañana, que ustedes puedan subir el material indicado. Ya en un momento yo me comunico con él para que se pueda pues realizar la entrega. Bien, entonces vamos a compartir pantalla por acá. Por ahí lo tenemos. Me dicen si ya logran ver. Muy bien, excelente. Entonces, damos inicio. Bien, en esta tutoría vamos a trabajar o hablar un poco acerca de las políticas educativas. Entonces, la agenda a desarrollar es la siguiente: el saludo y bienvenida, introducción a las políticas educativas, los periodos importantes de las políticas educativas, las reformas también, y luego vamos a un trabajo colaborativo y plenaria grupal. En eso entonces va a consistir esta actividad, ¿verdad?
Bien, entonces sin más, siempre iniciando con una pequeña reflexión, ¿verdad? De Fidel López Eguizábal, es un docente de la Universidad Francisco Gavidia que nos dice, empecemos definiendo qué es una política educativa. Consiste en los principios y decisiones de gobierno que influyen en el campo de la educación, así como el conjunto de leyes y normas que rigen el funcionamiento de los sistemas educativos. Básicamente lo que este docente nos da es un inicio o un concepto de qué es la política educativa. Recordemos que a nivel de educación son los gobiernos y el ministerio a cargo quien decide cómo funciona precisamente el sistema educativo. Ellos son los encargados de establecer un programa, los encargados de establecer unas políticas, de establecer los lineamientos con los cuales se va a regir el sistema educativo. Entonces, para más o menos comprenderlo, ahorita, por ejemplo, a nivel de educación pública se está en una transición, ¿sí? En una transición, dado la actualización curricular que ha habido a nivel básico, desde los niveles bajos de parvularia hasta bachillerato. Entonces, ¿quiénes son los que toman las decisiones de las políticas educativas? El gobierno, en este caso, junto con el Ministerio de Educación, que son los entes reguladores en nuestro país, en el caso particular. Entonces, tomando como referencia la definición de qué es una política educativa por parte del docente Fidel Eguizábal de la Universidad Francisco Gavidia, observamos la siguiente lámina. Y es que nos dice en inicio de que es necesario verificar el marco legal sobre las políticas educativas. ¿Cuál es el marco legal? La Constitución de la República, la Ley General de Educación, la Ley de la Carrera Docente y la Ley de Educación Superior. Son 4 entes los que rigen las políticas educativas en nuestro país. La ley de la carrera docente va directamente implicada a todo el área básica y de bachillerato. Docentes en nivel de parvularia, de inicial, de básica, tercer ciclo y bachillerato se rigen bajo la Ley General de Educación, la ley de la carrera docente, que es quien exige precisamente el escalafón docente para poder ser avalado una persona para poder enseñar en El Salvador. Actualmente existe una ley de educación superior. Esta ley de educación superior básicamente está regulando precisamente a todas las universidades. En primer lugar, es quien acredita a las diferentes universidades durante ciertos periodos para asegurar precisamente el cumplimiento de cada universidad. Por otro lado, hoy en día está también llevando a cabo desde el 2023 una actualización al personal docente. No sé si ustedes, por ejemplo, hace 2 años observaron en algún noticiero pues acerca de la actualización docente que estaba viendo a nivel universitario, donde estaban acreditando mediante un curso en línea sincrónico a todos los docentes de la educación superior. Entonces, es precisamente el ente de la Ley de Educación Superior o la Dirección Nacional, que es el instituto por el que se rige esta ley, la Dirección Nacional de Educación Superior, la que llevó a cabo esta actualización pedagógica para docentes. Entonces, en las políticas educativas analizamos los currículos educativos. ¿Qué es lo que están aprendiendo los estudiantes? ¿Cómo se ven en el futuro? ¿Y para qué les va a servir el aprendizaje en la vida cotidiana? Este tercer punto ha sido siempre un punto de inflexión. Vamos a ver, ustedes a estas alturas han cursado diferentes asignaturas, entre materias básicas como matemática, que se entiende como un repaso de lo que ustedes ven en bachillerato. Han estudiado también posiblemente el área de la lógica, ya tal vez se introducieron al área del cálculo,
de la geometría, pero no sé si alguno de ustedes en algún momento de pronto se llegan a hacer esta pregunta. Creo que ya también lo habíamos discutido en una tutoría anterior, durante las primeras sesiones. Por ejemplo, el aprendizaje de la geometría, ¿cómo creen ustedes que les va a servir en la vida cotidiana? Fíjense bien, las políticas analizan los currículos. Primero, ¿qué es lo que el estudiante aprende? ¿Cómo se ve el estudiante en el futuro? ¿Y para qué le va a servir este aprendizaje en la vida cotidiana? Vamos a ver, con una señal por ahí. ¿Quién se ha hecho de repente una pregunta de para qué me puede llegar a servir en el futuro o en mi vida cotidiana lo que estoy aprendiendo en geometría o en el cálculo, por ejemplo? Vamos a ver quién se ha hecho esa pregunta alguna vez. Leslie, por ahí nos dio una señal. ¿Quién más? Claudia, Glenda, Araceli. Muy bien, de pronto nos podemos hacer esos cuestionamientos. Por eso, bajo los nuevos lineamientos actuales, ¿qué es lo que se pide? Bueno, se pide precisamente que el aprendizaje sea distinto, que se lleve a una práctica totalmente diferente, mediante el método claro enseñanza-aprendizaje, donde se trata de proyectos reales. Básicamente en eso se espera vayan orientados, por ejemplo, las nuevas actualizaciones curriculares. Ahora bien, continuando acá. Si ustedes buscan en el portal del Ministerio de Educación en Ciencia y Tecnología, encontramos la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia y la Política de Educación Inclusiva. Tanto la política nacional como el desarrollo integral son importantes. ¿Por qué? Primero, hay que analizar cómo se están implementando. Es trascendental que haya políticas educativas desde la primera infancia, pues eso ayudará a que se hagan correcciones y se cometan menos errores. El proyecto de educación inicial creo que no es algo nuevo. Yo recuerdo haber visto todos los programas, parte de las estadísticas nacionales del Ministerio de Educación, que la educación inicial viene desde por el 2016. Básicamente estamos hablando de casi 10 años de implementarse. Ahora bien, ¿será correcto o no será correcto cómo se está tratando, por ejemplo, las políticas educativas de la primera infancia? Para poderlo comprender es necesario que estemos en el área o que de pronto conozcamos un poco acerca de la educación de primera infancia. Vamos a ver, ¿quiénes de ustedes conocen acerca de esta parte de la educación inicial? Me imagino que todos han escuchado de la educación inicial, pero ¿saben ustedes cómo se implementa o no? Bien, entonces, dice que José no exactamente, o sea, no se conoce cómo se lleva a cabo. Entonces, veamos. Educación inicial en algunos departamentos, bueno, hablando por ejemplo, voy a poner como un caso este. Eh, muchas escuelas no están capacitadas para educación inicial. De hecho, hay instituciones públicas que toman sedes alternas como iglesias, como casas comunales, para poder impartir esas clases de educación inicial. Pregunta para quien quiera contestar. ¿Creen ustedes que una casa comunal, una iglesia, esté capacitada para atender educación de la primera infancia o no? Claudia, adelante. Buenas noches, licenciado y compañeros. Fíjense que, bueno, acá, por ejemplo, en Ciudad Arce, y bueno, hablando de la Libertad Centro, no tenemos conocimiento que haya ni en Opico, ni acá en Ciudad Arce, ningún centro de atención a la primera infancia.
pues no lo hay. Apenas hay parvularia nacional aquí en Ciudad Arce y en condiciones bastante deplorables. Pues podríamos analizar, respondiendo a la pregunta que usted hizo, que el entorno que existe en una iglesia o en una casa comunal no es el adecuado para que permanezcan ahí niños de la primera infancia, que estamos hablando, según entiendo, desde los 0 hasta los 3 años, si no me equivoco. Entonces, si no hay guarderías habilitadas, o sea, guarderías públicas, pues mucho menos hay atención a la primera infancia, un lugar apropiado, amueblado, ambientado como para poder dejar ahí, porque imagino que se dejan o no sé si están los padres también ahí. Pues no se sabe, o sea, la verdad que la población no tiene conocimiento acerca de ello. Esta política, a lo mejor si se está poniendo en práctica, puede ser algo cercano a al trabajo que está haciendo seguramente la primera dama, o no sé, porque aquí a nivel, digamos, de los departamentos, no sé en cuál departamento se estará trabajando esta política, porque ya le digo, acá, por ejemplo, no hay un lugar que sea, pues, cómodo ni accesible para que pueda darse algo así, la verdad. Y por eso, fíjense bien, vamos a ver, José, adelante. Sí, con lo que, al respecto a lo que decía Claudia, acá en este cerro donde yo vivo, hace algunos años hubo un programa de atención a los niños así, de 0 a 3, 4 años. Eh, Básicamente era eso, llevarlos a entretenerse ahí, en un espacio, como dice Claudia, que no es adecuado para eso, porque era un lugar bastante eh, no adecuado, pues. Y, y hubo eso, pero si al caso duró un año, de allí no se ha vuelto a escuchar nada. Y es que se torna complejo, vaya. Hablando, por ejemplo, del caso de mi zona, Aguachapán, la zona de Aguachapán Centro. Eh, Aquí hay varias instituciones que están implementando la educación de primera infancia y están tomando precisamente como sedes las que yo les mencionaba. De hecho, hay más sedes, de hecho, en algunas otras instituciones. Sin embargo, solo imaginémonos. Por eso acá habla de analizar cómo se implementa. Previo a la Semana Santa, esto fue tanto a nivel de parvularia como de educación inicial y también aplicado a educación pública y privada. Fue la semana saludable, la semana, y no solo la semana, fue esa semana, perdón, de saludable y de recreación. Entonces, de pronto, una casa comunal, una iglesia u otro tipo de infraestructura estará capacitada para poder llevar a cabo una actividad de, por ejemplo, alimentación sana o de esparcimiento. Entonces, de pronto la política puede ser positiva, de pronto, pero la infraestructura, las condiciones probablemente no estén aptas para poder llevar a cabo al pie de la letra lo que la política nacional me dice. Alexis, adelante. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. La verdad es que es una situación bien compleja la que se está dando en nuestro país, no solo en la primera infancia, sino creo que a nivel de educación básica y media, en donde, sobre todo en aquellos lugares, ¿verdad? Más, menos céntricos, ¿sí? Porque al menos las zonas de Santa Tecla, de San Salvador, Ciudad Delgado, que son céntricas, casi no se da eso, pero sí quizás ya al interior del país se observa que pues se está dando esta situación. Primero, que no se le da un mantenimiento a las instalaciones. Segundo, que algunos lugares que fueron intervenidos con la promesa de ser reconstruidos por la DON están abandonados, ¿verdad? Y se da el caso de escuelas que pasaron de estar en su infraestructura a moverse a una iglesia, a una casa comunal,
Por ahí había noticias de que hay una que está en una tipo carpa. Entonces, eso no son las condiciones, ¿verdad?, para las cuales se puede dar la educación. Ahora, con respecto a lo que usted dice, ¿verdad?, de la semana de la alimentación saludable, pues es una especie de burla en la práctica. O sea, la idea está bien, pero hay muchas condiciones materiales que no propician que los estudiantes tengan una alimentación saludable, comenzando desde que comen en casa, ¿verdad? Recordar que la comida chatarra es mucho más barata que la comida que es saludable. ¿Cuánto cuesta comerse un par de pupusas? $1. Pero comprarse que $1 de aguacates varía, ¿verdad? Y, o sea, y $1 de aguacates ajusta solo para la familia en un tiempo, que serían 3 aguacates, ¿verdad? Entonces, que es mucho más saludable. Entonces, creo que hay condiciones materiales que no son propicias, comenzando de la economía familiar, la economía doméstica. Segundo, ¿qué es lo que se vende en los chalets de las escuelas, verdad? Sí, eh, churros, soda. Bueno, al menos en las instituciones públicas hace años se daba aquello de que se quería eliminar eso, pero yo creo que no se ha hecho todavía. Entonces, hablar de la alimentación saludable no es solo de un concepto de comamos fruta y verdura durante una semana o el resto del año. Que sucedió, se hablaba mucho esto de los paquetes alimenticios que se daban a las escuelas públicas, que cada vez son más reducidos. Yo me acuerdo que cuando estudiaba básica, hace ya varios años, ¿verdad? Ya más de casi 20 años es. Nos daban ahí frijolitos con arroz a veces, un fresco que era un poco raro, ¿verdad? Pero nos daban, pero cada vez eso se ha ido recortando más. eh, y por ahí tenemos un compañero que ha sido director y él decía, miren, es que no ajusta para la verdura, no ajusta para, o sea, para los complementos. Entonces, creo que es una situación bien compleja, en la cual se tiene que desempeñar el rol docente, pero también tiene que aprender el estudiante, ya que las condiciones materiales de nuestro país no permiten que tengamos una educación de calidad, no solo en la educación inicial, sino también en la educación básica y media. Entonces, en ese sentido, creo que todavía es un camino largo que tienen que hacer las instituciones, ¿verdad? Para poder saldar esa deuda histórica que tienen los gobiernos con la población de tener una educación de calidad en nuestro país, que la verdad es que es el único camino a una transformación verdadera, ¿verdad? No un estadio del primer mundo, no esto del primer mundo, sino escuelas con las competencias y capacidades para que los niños puedan tener una educación de calidad, ¿verdad? Muy bien, así es, Alexis. Muchas gracias por tu aporte. Vamos a ver qué nos quiere comentar Araceli. Sí, yo quería aportar algo con respecto a lo que decía el compañero Alexis y es con referente a lo que él mencionaba de la alimentación. Él mencionaba que en las escuelas, por los churros y todas esas cuestiones, no sé, pues el departamento, pues allá, cómo será, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá en las escuelas ya no está permitido comer, que los chalets adentro, vendan lo que son ni sodas, tampoco están permitidos los churros. Y nada de esas cuestiones que supuestamente, ¿verdad? En el ámbito de ellos no son saludables. Y igual forma, con lo que él mencionaba de la alimentación para los niños, que antes, sí, es cierto, lo que daban eran frijoles y arroz. Ahora, al menos, bueno, yo tengo estudiando a la niña en kinder y a ellos les dan cereal, solamente que igual, o sea, es bien deficiente porque les dan cereal una vez al mes y ese es como el gran boom de que están dando como comida saludable, ¿verdad? Sí, realmente son cuestiones complejas cuando hablamos por ejemplo, la educación inicial, y por eso es que nuevamente se reitera acá, ¿verdad? Analizar cómo se implementa para poder hacer correcciones y cometer menos errores.
Como lo decía, y también Alexis lo comentó, también Claudia lo comentaba, como política, excelente. Aplicado a la realidad, ahí es donde empiezan entonces ambas contrapartes para definir si está, por ejemplo, todo va de la mano para que el funcionamiento sea el idóneo. Claudia, adelante. Sí, licenciado, yo creo que lo que sucede aquí en nuestro país es que las políticas están bien y son muy bien redactadas, bien construidas, traen personal especializado y las redactan y están excelentes. El problema es que como que hacemos las cosas al revés, porque primero tiramos los lineamientos que hay que seguir, las políticas que hay que obedecer, y después vemos cómo las vamos adecuando y que la gente vaya aguantando todo eso. Entonces, primero se debería de preparar el entorno que se necesita para que después venga la política a funcionar, pero se hacen las cosas al revés y por eso es de que después no hayamos que hacer. Eso es lo que ha pasado con la reforma educativa esta que ha entrado en vigencia, que el sistema educativo ahorita a nivel de práctica está enloquecido porque primero no prepararon el ambiente, o sea, no prepararon a los desde directores, desde profesores, no los prepararon los entornos, ni adecuaron las aulas, sino que de una vez dijeron, van a hacer esto, y aquello. Y vean ustedes cómo lo desarrollan, pero lo necesitamos ya. Entonces, y poco a poco a lo mejor van a ir adecuando a las escuelas modelo primero, porque hay escuelas modelos y hay escuelas que a saber cómo estarán. Porque en este caso, fíjese que, por ejemplo, aquí, en mi cantón, vea, fíjese que hay un cantón todavía más alejado. Lo que piensan hacer, ya los rumores ya andan, que ese cantón que está más alejado, van a quitar esa escuela y la van a, por decirlo así, ¿verdad? No es que digan ellos la quitan, sino que no sé cómo le llamarán a eso, pero la verdad que la van a cerrar y van a pasar todos esos alumnos a la escuela de acá, de la que está cerca de donde mí. Entonces, eso pues va a traer otros tipos de consecuencias y eso es lo que está sucediendo, licenciado, a mi forma de ver. Y es general, de hecho es globalizado prácticamente. El objetivo que ellos tienen es unificar diferentes instituciones, dado que en cierta manera hay cantones de pronto que de repente cuentan con no más de 50 estudiantes, y creo que por ahí donde viene la idea desde arriba, ¿verdad? Desde las políticas nacionales de intentar unificar. Y el tiempo va a decir si esa unificación va a ser correcta o no, o va a funcionar o no. Esto por temas de traslados, porque al estudiante de repente se le hace más complejo trasladarse de un cantón a otro para poder llegar a una institución. Entonces vamos a ver qué tanto va a funcionar esa unificación, porque ya se empezó a dar esa etapa de unificación de instituciones en algunas zonas. Entonces, ahí es donde viene, como decía, la importancia de revisar. ¿Y cuántos errores se cometen? Creo que hasta ahorita hay bastantes errores. Ahora bien, parte de las políticas educativas definidas de la UNESCO son las siguientes: asegurar el rol del Estado como garante y regulador del derecho universal a una educación de calidad. Como política educativa, excelente. Estamos ante una educación de calidad, por ejemplo, en El Salvador. Creo que sobre el estudiante y el docente es el que puede tener la respuesta más idónea a ello. Políticas integrales para el fortalecimiento de la profesión docente, diseño y desarrollo de currículos relevantes y pertinentes para todo el alumnado, además de políticas articuladas de evaluación educativa orientadas a la mejora progresiva de la calidad de la educación y del funcionamiento de los sistemas educativos. Estas son solo parte de algunas políticas dadas por la UNESCO. Tenemos algunas otras, como abordar la cuestión educativa en El Salvador. Es hablar precisamente de nuestra propia historia. Una historia escrita, como suele suceder por los vencedores, quienes han establecido el sistema educativo oficial como una forma de transmisión sistematizada de determinados contenidos culturales y de valores de una sociedad, una nación y un Estado unitarios, como nos lo muestra una perspectiva histórica. Esta parte de la historia, por ejemplo, vamos a una asignatura como estudios sociales, o al menos como se llamaba antes, estudios sociales.
Estudios sociales empieza desde historia global hasta historia nacional. Una asignatura como sociales requiere una actualización constante, dado que la historia siempre va cambiando, siempre hay nuevas historias que reescribir o que escribir, y por ende cambian. Por ahí viene la situación de las actualizaciones cada ciertos tiempos. Y eso es lo correcto, eso es lo que debe de pasar. Una actualización constante y sistemática. Entonces, como lo reiteran todas las políticas, son los gobiernos los encargados de garantizar el derecho a una educación universal. Y lamentablemente, países subdesarrollados como el nuestro es de los que menos acceso a la educación tienen. Hay educación gratuita, se habla mucho de la entrega de los paquetes escolares, de la entrega de uniformes y zapatos, también de la entrega de accesorios tecnológicos, tablets para los niños de parvularia y primer ciclo, computadoras para los de segundo y tercer ciclo. Si lo vemos como una política, se logra al menos cubrir la parte o la necesidad básica que el estudiante requiere en cuanto a su material personal. Pero la educación involucra todo: infraestructura, docentes capacitados, y que el estudiante esté también muy bien equipado, así también el docente muy bien equipado. Entonces, todo esto mezclado es lo que forma una educación de calidad. Entonces, vuelve nuevamente a nuestras mentes. El Salvador está capacitado, por ejemplo, o tiene una educación de calidad y universal. Las políticas que inician, por ejemplo, de este año a 1, 2, 3 años nos van a decir o nos van a dar un parámetro de cómo va avanzando los niveles de educación en El Salvador, tomando como referencia los puntos que ya mencioné. Ahora bien, dentro de las políticas educativas hay periodos importantes. Uno de ellos es el periodo de 1986-89 durante el gobierno del presidente José Napoleón Duarte, de en aquel momento el famoso Partido Demócrata Cristiano. ¿Cuál fue el contexto? En primer lugar, había una etapa final del conflicto armado que llegó hasta 1992. Fue, digamos, el último periodo más difícil de la guerra civil. Existía una crisis económica fuerte, había presencia de organismos internacionales, ya sea presionando para que la guerra continuara o para que la guerra se detuviera. Recordemos que siempre en una guerra hay intereses de por medio. ¿Cuál fue la política educativa entonces durante ese periodo? Se priorizó la alfabetización, sobre todo en zonas rurales y afectadas por el conflicto, y se impulsó el Programa Nacional de Alfabetización con apoyo de los organismos, principalmente de la UNESCO. Ojo, Programa Nacional de Alfabetización durante el gobierno del presidente Duarte. Claro, a esas alturas muchas instituciones estaban ya cerradas, básicamente. Todo a causa justamente de la guerra civil. Entonces, el gobierno, según la historia, se ve obligado a impulsar un programa de alfabetización en todas las zonas rurales y que habían sido afectadas por el conflicto armado. Otro momento histórico es el periodo de Alfredo Cristiani. ¿Cuál fue el contexto? Fíjense bien. La apertura económica, se logra la negociación de los acuerdos de paz, hay una transición hacia la democracia que es mediante la implementación de las elecciones. Muy bien. En términos de educación, ¿cuál fue la política educativa? Diseñar el plan decenal de educación. Si ustedes ven, cada gobierno básicamente implementa un plan. El de Alfredo Cristiani implementa el plan decenal de educación con el objetivo de modernizar el sistema educativo. Se propone la descentralización administrativa y financiera, buscando eficiencia mediante delegación de funciones a las escuelas, mayor apertura a inversión privada, cooperación internacional, mientras que la reforma buscaba, en cierta medida, aumentar la cobertura, mejorar la calidad
y reestructurar la gestión educativa. Eso es lo que buscaba la política educativa de Alfredo Cristiani, aumentar la cobertura de educación hacia una mayor población estudiantil apta, mejorar la calidad y reestructurar toda la gestión. ¿Cómo se llamó el plan? Plan Decenal de Educación. Otro periodo presidencial, Armando Calderón Sol. ¿Cuál fue el contexto? Ya era el tiempo de posguerra e implementación de reformas estructurales. ¿Cuál fue la política educativa implementada durante ese periodo de gobierno? Implementar a gran escala el programa Educo, que trasladó la contratación de maestros y administración de fondos a las asociaciones comunales para la educación. Se promovió la participación de padres de familia dentro de la gestión escolar. Críticas por aumentar la desigualdad entre centros rurales y urbanos y por precarizar el trabajo docente. Eso fue parte de las críticas que tuvo el gobierno en relación precisamente al programa Educo, que se veía o se empezó a ver en su momento como una política privada de educación. Aparte de ello, hubo un aumento de la cobertura en educación básica, pero no se tenía certeza de la calidad educativa. A diferencia del plan decenal, que era mejorar la calidad, se viene esta política donde se aumenta la cobertura, pero no se sabía o se desconocía cuál era la calidad de esta educación que estaba implementada durante este periodo presidencial bajo las implementaciones de nuevas políticas. Entonces, para hacer una conclusión final, el plan decenal hablaba de una educación de mejorar la calidad. Sin embargo, la transición gubernamental no permite en aquel momento que el plan decenal se lleve a cabo por completo, porque al haber dudas de la calidad, entonces el plan decenal queda precisamente como lo decía Alexis en su momento, únicamente como algo escrito y nada más, porque no se llega a una educación de calidad. Viene el periodo de Francisco Flores, donde el contexto es una continuación del modelo neoliberal y la dolarización de la economía. Aquí estábamos ante un tercer periodo, un tercer presidente de un mismo partido que dominaba en aquel momento. Entonces, una de las políticas educativas fue la continuidad del modelo Educo. Le dio continuidad. Además, se promovieron estándares nacionales de calidad y las pruebas llamadas PAES, que hoy ya no se llama PAES, ya tiene otro nombre, pero prácticamente viene siendo casi lo mismo en realidad. Se implementa un sistema de evaluación del desempeño docente y programas de capacitación. ¿Qué es lo que se logra con esto? Se logra hasta cierto punto mejorar la capacidad del docente mediante los programas precisamente de capacitación. Hay aumento de la cobertura en educación media, pero persistía una brecha de calidad. Ese seguía siendo la crítica hacia la política educativa del expresidente Francisco Flores en aquel momento. La educación fue vista como motor de desarrollo económico. Ya hablaban un poco de la importancia de la educación. Sin embargo, la calidad seguía siendo un punto de inflexión y de crítica por parte de la población en general. Viene otro periodo, el del presidente Elías Antonio Saca, bajo la bandera también del Partido Arena, donde el contexto fue el fortalecimiento del modelo neoliberal, característico de los partidos de derecha a nivel mundial, pero también buscaba énfasis en resultados y eficiencia. ¿Cuál fue la política educativa? Primero, reforzar las anteriores y mantener Educo. Aquí había algo en común desde el proyecto del presidente Calderón Sol, el programa Educo. Incrementa la inversión en infraestructura escolar, se impulsó la educación técnica y vocacional en aquel momento durante este periodo, con alianzas tanto públicas como privadas. Se da una fuerte énfasis en la evaluación estandarizada, donde hubo presión en docentes y estudiantes debido a los niveles de evaluación. La deserción persistía. De hecho, durante el periodo del presidente Elías Antonio Saca,
se inicia con la gratuidad en educación media allá en el año 2008. ¿Por qué se da o por qué una de las políticas educativas fue colocar gratuita la educación media? Fue precisamente esto, porque la deserción escolar persistía en ese nivel educativo. Entonces, a partir del 2008, las instituciones públicas dejan de cobrarle al estudiante estos costos para poder tener acceso a educación media, y ya se vuelve un poco más universal. ¿Con qué fin? Con el fin de detener en cierta medida la deserción escolar. Esa fue parte de las políticas que incluso chocaban hasta cierto punto con el modelo neoliberal que se implementaba en aquel momento. Sin embargo, se toma la decisión de colocar una educación media gratuita, pero siempre dudando de la calidad educativa, que era lo que en teoría se buscaba desde años más atrás. Llega el presidente Mauricio Funes bajo la primer bandera del FMLN, donde era precisamente un contexto histórico del primer gobierno de izquierda en el país, con énfasis ya no en un sistema neoliberal, sino en un sistema social. ¿Cuál fue la política educativa? El cambio de enfoque hacia una educación como derecho y no como servicio. Se elimina de forma gradual el modelo Educo. Ahí empieza a ir desapareciendo poco a poco el sistema Educo y la reintegración de esos docentes al sistema oficial de educación. Se lanzan programas sociales a partir de ahí, como la entrega de uniformes, útiles y calzado escolar, la alimentación ya para todas las escuelas, porque hasta antes de este nuevo programa existían las escuelas saludables. Únicamente eran pocas a nivel nacional según la zona donde esa institución estaba. Entonces, con esta propuesta de la alimentación escolar, se abarca a todo el sistema público en aquel momento. La ampliación de la cobertura en sectores marginados y un aumento en el presupuesto educativo. La parte de la entrega de uniformes útiles y calzados fue duramente criticada durante el primer año de gestión, dada la tardanza con la que fueron entregados estos paquetes. Una de las críticas más fuertes fue que decía el padre de familia: de nada me sirve que el paquete escolar me lo entreguen en julio si ya gasté para el paquete escolar de los primeros 6 meses. Con el tiempo esto fue mejorando. Normalmente siempre el primer año de una implementación de un nuevo modelo es de prueba. Conforme el tiempo fue mejorando, pero sin embargo, uno de los puntos de inflexión, a pesar del aumento del presupuesto educativo, seguía siendo el tema de la calidad educativa. Siempre fue el punto de inflexión. Llega el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén bajo un segundo mandato del partido FMLN, con una continuidad del enfoque social, pero con problemas fiscales crecientes dado los aumentos en presupuesto venidos de la administración anterior. Política educativa: reforzar los programas sociales del programa anterior. Inclusión educativa, como la atención a estudiantes con discapacidad y diversidad cultural. Desde acá donde se empieza a promover precisamente esa atención a estudiantes. El fomento a la formación docente continua. Durante el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se crea el llamado Instituto Nacional de Formación Docente, que posteriormente iba a ser disuelto por el gobierno actual. Se impulsa el programa Una niña, un niño, una computadora, pero con una cobertura muy limitada. Solamente en algunas zonas se podía dar. Limitaciones presupuestarias que obstaculizaron una reforma más profunda, pero siempre bajo el detalle de que la calidad educativa tenía un reto pendiente. Durante este gobierno es donde se inicia o donde se propone la educación gratuita a nivel universitario. Por eso hablaba del fomento de la formación continua también, que era ya el área también de educación superior.
pasa un siguiente periodo que es el actual, ¿verdad? El presidente Nayib Bukele, bajo una reforma de Estado total, un énfasis en tecnología y lo interesante, discurso de modernización. ¿Cuál fue la política educativa? En primer lugar, transformación digital del sistema educativo. Actualmente, bajo el programa Mi Nueva Escuela, se siguen entregando computadoras y tablets cada año. No se ha dejado de hacer a lo largo de los últimos años post pandemia, que incluye infraestructura moderna. Aunque se están estructurando, todavía no se alcanza con la cobertura total de infraestructura. Y como lo decía Claudia, muchas de las sedes que están interviniendo tienen que moverse hacia otras subsedes que no tienen la capacidad. Sin embargo, el tiempo, no sabemos cuántos años, pero el tiempo va a decir si el programa Mi Nueva Escuela va a funcionar. Ya vimos en la historia que no han funcionado los anteriores y por ello es que nuevamente cada vez hay una nueva actualización y actualización. Ha habido reforma curricular, la última en el 2025, que prácticamente agarró por sorpresa a toda la planta docente nacional. El enfoque en habilidades del siglo XXI, desde la creatividad, pensamiento crítico, tecnología, proyectos de formación docente digital y actualización de contenidos. Se presenta el modelo curricular por competencias que se sigue implementando, pero siguen los desafíos de equidad y calidad, más que todo en la zona rural, como Claudia lo mencionaba. Siempre la calidad de la educación y la zona rural son los puntos de inflexión en todos los programas. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de todos los programas en general, podemos decir, bueno, las políticas, las propuestas de cada gobierno han sido hasta cierto punto correctas, de acuerdo a su historia, a su momento. Sin embargo, no ha existido la capacidad y quizás ni la voluntad de lograr que los programas funcionen. Y por eso es a cada momento, a cada cierto tiempo, la actualización, la revisión, porque se dan cuenta que no funciona. ¿Cuántas políticas hemos visto? La de 8 gobiernos. ¿Las pruebas de matemática a nivel nacional han mejorado? No. Y con eso resumimos, por ejemplo, determinar si efectivamente los programas funcionan o no, al menos a nivel educativo. Recordemos que esto involucra o incluye demasiados elementos como para llegar a una conclusión únicamente con base a un parámetro, como es la nota de la prueba de avance de matemática, por ejemplo. Entonces, como vemos, la historia desde tiempos del gobierno de Duarte nos da cuáles fueron las políticas que se trataron de implementar, pero que 40 años después seguimos encontrándonos con que la calidad sigue siendo el problema principal y el punto de inflexión dentro de todo esta parte de las actualizaciones educativas. Entonces, aquí tenemos básicamente una línea de tiempo con puntos específicos. Hay más elementos, hay más políticas que se implementaron en los diferentes gobiernos que no se mencionan acá. Por ejemplo, durante el periodo actual fue donde se determinó que también los estudiantes de educación privada tenían derecho a una educación universitaria gratuita. En un principio solo fue para los que iban desde una institución pública, luego también se implementa la educación gratuita. Punto de inflexión para la universidad, el presupuesto general, que muchas veces no cubre lo que requiere para garantizar el funcionamiento, por ejemplo, anual. Y creo que ustedes han sido testigos de esto cada año de estudio. Los que tienen más años de estar acá en la universidad saben lo complejo que se torna muchas veces finalizar de repente un año lectivo universitario. Sin embargo, las políticas se tratan de seguir al pie de la letra, aún con las limitantes que existen o que han venido existiendo a lo largo de la historia.
Entonces, básicamente, dentro de las reformas educativas, han habido diferentes reformas. La reforma de 1932, implementada por el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, la de la década de los 40-50, la del 68, la del tiempo de la guerra, durante el tiempo de guerra civil, la de 1995, la del presidente Elías Antonio Saca con el famoso Plan Nacional de Educación 2021, si más no recuerdo, la reforma del plan Vamos a la Escuela del gobierno de Mauricio Funes y actualmente la reforma educativa Mi Nueva Escuela. Entonces, como vemos a lo largo de la historia, han habido diferentes reformas con el fin de mejorar la calidad. ¿Ha mejorado? El estudiante tiene la mejor palabra de determinar qué tanto ha mejorado a lo largo de esta historia y al menos a lo largo de los periodos actuales. Como decía Alexis, hace 20 años estaba en educación básica. Pasó por el Plan Nacional 2021 y por el Plan Vamos a la Escuela. ¿Cuál fue mejor que el otro? No lo sabemos. Porque al final de cuentas la calidad ha seguido siendo el punto de inflexión dentro de la educación nacional. Entonces, como vemos, esto es bastante amplio de discutir y nos llevaríamos quizás varias horas para tratar de analizar la situación respecto a la educación en El Salvador. Y en diferentes tutorías pues hemos tratado, al menos así a grosso modo, de mencionarlo, lo hemos tocado, pero sigue siendo un punto grande, un punto importante, por decirlo así, dentro de la educación nacional. Entonces, bien, el plan actual se llama Mi Nueva Escuela. Entonces, habiendo revisado los diferentes programas que han habido y tomando en cuenta que algunos quizás conocen acerca del programa Mi Nueva Escuela, creo que algunos son docentes, ya trabajan en instituciones, ya sea públicas o privadas, en esta ocasión vamos a hacer un trabajo grupal único, no nos vamos a dividir en salas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a crear un mural digital colectivo que resuma la reforma Mi Nueva Escuela. No necesitan colocar demasiados elementos. Si vemos, por ejemplo, acá, cuando hablamos de un poco del programa Mi Nueva Escuela, aquí enfocamos algunos puntos. Entonces, ustedes pueden buscar dentro de las políticas educativas acerca del programa Mi Nueva Escuela, de esta reforma que se ha dado, y van a elaborar un mural. Ahí ustedes van a tener pueden hacerlo en cualquier herramienta que ustedes conozcan, pero va a ser colectivo. Uno de ustedes va a crear, digamos, el mural, va a crear el archivo donde van a trabajar en alguna de las plataformas, pueden empezarse a poner de acuerdo y se lo va a compartir, va a mandar el enlace para que todos los compañeros puedan ingresar. Es decir, los 11 que están ahorita presentes, todos tienen que ingresar al mural, empezar a dar su aporte y posteriormente van a hacer una breve presentación, cada uno de preferencia de lo que ha elaborado o ha colocado en el mural. Creo que vamos a dar un tiempo prudente de 25 minutos para que ustedes comiencen a elaborar el mural. No sé quién va a tomar la batuta para crear el documento y posteriormente compartírselo a sus compañeros. Y posteriormente van a ir exponiendo, ¿verdad?, lo que ustedes coloquen en el mural educativo, ¿sí?, en este mural digital. Cuando hayamos finalizado el mural, ustedes van a hacerlo en una plenaria colectiva, ¿verdad?, explicar cada quien el aporte que hizo a su mural. En 2 minutos puede dar su presentación para no tomarnos mucho tiempo, ¿verdad?, dado que el tiempo es corto. Y luego ustedes van a descargar en PDF el mural. De preferencia pónganle nombre a su archivo, a su archivo y lo suben al espacio correspondiente en plataforma en la actividad síncrona 8. Esa va a ser la dinámica. Y esto lo hemos tomado bien, dado en algún momento hubo una sugerencia de parte de ustedes de que era importante que las plenarias grupales dentro de las tutorías
podían ser tomadas en cuenta como actividades asíncronas, y de hecho en esta ocasión sería la segunda o tercera ocasión en la que vamos a tomarlo de esa manera, que la actividad asíncrona sea lo que ustedes trabajen durante la sesión. Entonces, esas son las indicaciones. No sé si tienen alguna duda con respecto al desarrollo de esta actividad. ¿No hay ninguna pregunta? Va, vean. Sí, adelante. Sí, licenciado, me queda una duda. Entonces, nosotros lo que haremos es una pequeña presentación y la colocaremos en el mural. ¿Tiene el Tiene micrófono? parado el micrófono, Perdón, sí, vaya. No es que cada quien va a hacer una presentación por separado, sino más bien todos van a investigar y de pronto, por ejemplo, Araceli puede decir, voy a crear yo la plantilla, es decir, la plantilla del mural. Cuando hablamos de mural, hablamos de un archivo de una sola página, de una sola lámina. Entonces, de manera ordenada dentro del mural, tomando algunos puntos, por ejemplo, dentro de lo que el mural contenga, cada quien va a poner un aporte diferente, o se lo puede, por ejemplo, compartir por mensajería o por donde ustedes crean conveniente para que lo puedan anexar al mural. Ahora bien, la idea es de que, por ejemplo, si Araceli crea el mural, el documento, el archivo en alguna plataforma como Canva, Genially o donde considere conveniente, donde sea más adecuado, va a mandar por medio de la mensajería el enlace para que todos sus compañeros puedan ingresar y poder editar también en algunos puntos. Pueden hacer una base y donde va a colocar cada quien su aporte al mural. Porque si ven, solo habla de resumir la reforma educativa. Entonces, esa es la idea en general, Luis, por lo que me preguntabas. No lo van a hacer por aparte, sino en un mismo documento lo van a intentar hacer todos. Adelante, Esteban. Sí, licenciado, sería como una infografía, ¿verdad? Podríamos decirlo así, de esa manera. Pero no va a ser, digamos, como algo hacia abajo, sino que procuremos buscar una plantilla adecuada para que se logre ver en pantalla toda la información o al menos parte de ella. Pero sí es algo similar a eso. O sea, si lo va a hacer con imágenes, licenciado, o una imagen nosotros vamos a dar a entender lo que queremos. Vaya, considero que deberían de colocar texto. ¿Sí? Yo recomiendo que puedan agregar alguna imagen de referencia, pero que agreguen algún texto similar a lo que hay acá, por ejemplo, por decir algo. Entonces, por ejemplo, aquí está el programa Mi Nueva Escuela. Entonces, de pronto, ¿cuál fue una idea del programa Mi Nueva Escuela? En 2 líneas, 2, 3 líneas dentro del mural, colocar ese texto a que iba a referir y poderlo explicar, y una imagen que ponga como referencia, por decirlo así, a lo que va orientado el texto y que lo sepan explicar en 1 o 2 minutos cada uno, ¿verdad? La parte que logre hacer, o al menos parte de ¿cómo decirles? De uno de los puntos del programa Mi Nueva Escuela que ustedes consideren que se está llevando a cabo o no se está llevando, y allí comentarlo. Entonces, en este caso, todos vamos a subir el mismo trabajo en la sincrónica, o sea, todo va a ser lo mismo, o sea, todos vamos a tener la misma nota, así, grupalmente. Vaya, no van a tener tal vez la misma nota, porque esta vez vamos a tomar un criterio de ver cómo ustedes defiendan o expliquen cuál ha sido la política que han colocado. Es decir, ustedes van a armar el mural, muy bien, el mural va a tener su nota, pero también su explicación va a tener otra nota y cada quien va a defender el punto que ha agregado dentro del mural. ¿Te comprende, Araceli? Sí, ya hicieron entender. Muy bien. Catherine, adelante. Buenas noches, sí, una consulta. ¿Se tendría que poner entonces en el mural el texto y la imagen? ¿O no es necesario? Solo podría ser el texto. La frase con la que... Podría ser también solo el texto. Allí como ustedes vayan considerando ideal, cómo se ve mejor. Recuerden que para tomar como referencia cómo es un mural,
pueden ustedes hacer como una rememoria, ¿verdad? De cómo son los murales que, por ejemplo, realizan en las instituciones educativas, los que son docentes, y de esa manera va a comprender cómo es un mural, y para los que tal vez no lo conocen o tienen dudas, inquietudes sobre ello, y a partir de ello, pues comenzarlo a armar. Pero procurando, ¿verdad? Que todos van a entregar el mismo documento, por eso todos van a acceder a un mismo enlace y van a descargar el PDF al final o la imagen de este mural. Solo le van a colocar su nombre y lo van a subir. Pero el mural como tal no va a ser solo la nota, ¿verdad? Sino también cómo ustedes van a explicar la parte que les corresponda. Entonces, la indicación en general es, la actividad del mural es en solo grupo, la van a hacer de manera colaborativa, compartiendo el enlace uno de ustedes para que los demás se unan a editar. Todos van a exponer de preferencia la parte editada y van a subir el mural. Esa es la indicación, digamos, general. ¿Sí, Araceli? Licenciado, entonces lo que vamos a subir en la plataforma va a ser el link o vamos a subir como el formato PDF. Sí, descárguenlo. No van a subir el link, no, que descarguen el PDF y ustedes lo anexan a la plataforma. El PDF de preferencia. Muy bien, entonces les dejo el espacio ahorita disponible. Ahí ustedes pueden compartir pantalla. Voy a dejar de compartir la mía. Y no sé si puede poner otra vez el tema de lo que vamos a investigar. El tema es la reforma Mi Nueva Escuela. O sea, crear un mural digital colectivo que resuma la reforma Mi Nueva Escuela. Pueden tomarle captura ahí para poder yo dejar de compartir pantalla y que ustedes puedan iniciar con el desarrollo del mural. Y le vamos a poner por ahí a un ladito algún nombre de nosotros o algo así, como identificador. No considero conveniente porque como No. yo en lo personal voy a saber que todos lo hicieron, ¿verdad? Al menos todos los que están durante la sesión. Ok. Muy bien. Va, entonces no sé si ya tomaron nota de la actividad grupal. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes puedan, si alguno de ustedes va a tomar la batuta de la presentación del mural, para que la puedan compartir y entre todos irla editando para que todos la logren ver ahí. Bien, les dejo el espacio creo son las 8:09, entre 8:30 a 8:35 iniciaríamos con la presentación, una presentación o explicación breve de lo que ustedes hagan su aporte al mural y con eso finalizaríamos de hecho la tutoría. Entonces les dejo el espacio para que comencemos a trabajar.
Compañeros, ¿en cuál plantilla estaríamos trabajando? O sea, ¿alguien se ha tomado por ahí el tiempo para crear alguna plantilla? Sí, en la que Leslie ha publicado ahí, creo que estamos trabajando, compañero Esteban. Ahí está el enlace en el chat de Canva. Compañeros, pero en esa plantilla solo 6 podemos trabajar y tenemos que trabajar todos. Abajo aparecen las demás. Tiene que ser en una sola hoja, no en 2. Ajá, sí, yo siento que si ponemos todo así junto y vamos por cuadritos, siento yo que va a costar mucho, no es como que tengamos una sola hoja y cada quien ponga su aporte como un texto y para poderle explicar, siento yo, pues, pero no sé. Sí, compañeros, creo que en eso, bueno, creo que es una pequeña prueba que nos están poniendo a todos, a ver cómo trabajamos en equipo. Y pues uno de los lineamientos que él dio es en una sola página. Es un mural, así dijo el contexto de lo que vamos a trabajar es un mural. Entonces, tendría que ser una sola página, intentarlo de esa manera está un poco complicado también a la vez, porque es bien mínimo el espacio. Ahí el compañero Alexis puso lo que es otra plantilla, si usan revisemos. No sé qué dicen los demás, pero conforme a lo que he visto, considero que está mejor trabajar en siento que está un poco más fácil hacerlo. No sé qué dicen los demás. Pareciera bien y trabajamos lo que ya habían escrito por ahí, ese mismo papelito se puede hacer más pequeño también, no sé, o creamos un cuadrito ahí de texto cada quien en ese que mandó Alexis y respetando como
un tamaño ya específico para cada uno. No sé. Pienso que está bien así, como dice Esteban, un cuadrito cada uno, para que ahí hay que hacerle zoom para poderlo leer. Buenas noches, compañeros. Ya me hicieron reír ustedes en este cuadro, siendo que todos estamos ahí como, ¿dónde pongo el mío? ¿Dónde voy? Sí, es que en Canva también está la opción de redimensionar, entonces no se puede hacer uno más grande. No sé.
Hola, hola, ¿cómo vamos? Por ahí vamos, licenciado. Ya tenemos por allí una media sopa, ya la voy a enseñar. Vale, muy bien. Muy bien, creo que la lograron reorganizar un poco, ¿verdad? Por ahí vi los dos enlaces y creo que lograron reorganizarla bastante. No sé si ya estarían listos o todavía faltaría algo que agreguen. Yo creo que les hace falta a los compañeros. Ya hace falta. Bueno, ¿cómo van los demás? ¿Pueden comentar por ahí? Ya Estamos terminé. listos. Estamos listos. Listos. Después, ya al finalizar la tutoría, creo que la pueden terminar de reorganizar, ¿verdad? Para que les quede ya mejor ordenada. Pero creo que ya está bastante completa. Creo que para el poco tiempo, pues han logrado reorganizarla muy bien. Entonces, no sé si van a proceder ya a la presentación cada uno de su parte. Sobre el apartado que ustedes han colocado. Sí, va muy bien. La mayoría dice que sí. Entonces, no sé por ahí. El compañero Esteban va a presentar, así es que Esteban, va, muy excelente. Entonces, les doy la palabra. Todavía tenemos unos minutos por ahí. Y con eso vamos a ir finalizando, ¿verdad? Con su presentación. Como repito, no es de extenderse demasiado, sino los aspectos puntuales. Ahí cada quien, pues, de acuerdo podríamos decir que de acuerdo a la posición en la que está, así lo pueden ir presentando. Muy bien, entonces les dejo la palabra para que puedan presentar. Buenas noches, licenciado. Quizás en ese sentido voy a plantear un poco lo que es, sí, o el concepto que se podría decir de qué sería el plan Mi Nueva Escuela o en qué consistiría. Este, Se podría decir que Mi Nueva Escuela sería crear un espacio físico, pedagógico, que refleje una transformación profunda del modelo educativo. Eh, Haciendo que la escuela sea un entorno más humano, inclusivo y conectado con su contexto. Y en el enfoque, se puede decir que se enfoca en ser un modelo educativo, humanista, inclusivo y comunitario que promueve el aprendizaje significativo y colaborativo en ambientes dignos, seguros, sostenibles y muy relevantes. sí, al menos en mi parte yo busqué lo que serían los ejes principales de la reforma, ¿verdad? Que tiene que ver con primero la reorganización del Ministerio de Educación y el territorio, dice. Lo segundo es la formación de docentes. Lo tercero es la renovación curricular y la diversificación de la educación técnica. La cuarta, que es la instauración del sistema de educación televisiva. Y la quinta, actualización del cuerpo legal, ¿verdad? Eso lo busqué en el programa del Ministerio de Educación. Vaya, licenciado, como yo soy la última que aparece en la esquina inferior derecha, pero veo que hay un espacio de tiempo, entonces los voy a hablar respecto a lo que yo puse. Yo puse acerca de lo que son las herramientas didácticas. Eh,
En este caso, solo puse un ejemplo, aunque sabemos de que hay herramientas didácticas que ha facilitado el sistema, o sea, el gobierno, ¿verdad? Como por ejemplo las tablets, las computadoras, ¿verdad? Y los demás herramientas didácticas que van en los paquetes escolares. De hecho, una de ellas son los títeres que son dados más que todo a los niños, creo que de hasta tercer grado, hasta segundo grado, si no me equivoco, o primer grado. Recuerdo yo, en primer grado creo que le dieron la última vez a los niños y en parvularia también. Esos títeres se utilizan como herramienta pedagógica para facilitar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes y también con la intención de reforzar lo que es la imaginación, la creatividad y el aprendizaje en los niños. Eso por mi parte, licenciado. Buenas noches, sí, por mi parte, este sería el que está como en forma de librito. Y pues yo menciono más que todo el objetivo principal que se tiene, que es mostrar pues los beneficios y las transformaciones impulsadas por la reforma de mi nueva escuela, destacando pues más que todo la forma y la infraestructura y la calidad educativa e inclusión que tiene esta. Por ejemplo, la temática que es infraestructura renovada, los salones pues modernos en algunas escuelas, por ejemplo, acá o en las que tengo conocimiento, por ejemplo, yo vivo en la zona de Huachapán, tienen como le puedo decir, desde la frontera de la China, bien desde las escuelas que están de ahí, las vienen reformando a hacer pues escuelas completamente nuevas, con pues pupitres súper de alta calidad, bien bonitos, igual para los niños, y la tecnología igual, que es avanzada conforme a lo que mencionaba la compañera, que son las tablets, y pues la inclusión educativa en los espacios para todos los estudiantes sin distinción y la participación comunitaria, las escuelas como un proceso colaborativo para los estudiantes, maestros y padres. Eso sería todo de mi parte. El aporte que yo di, licenciado, coloqué que busca la reforma educativa, busca mejorar la educación y la infraestructura de las escuelas para una educación de calidad. Podemos decir que brindando, como lo hemos platicado, que brinda capacitaciones a los docentes para una nueva forma de enseñanza más significativa para los estudiantes. Decía ahí en la información que encontré que se ha dedicado en 3 pasos. El primero sería la mejora de la infraestructura de las escuelas. La segunda es la capacitación a los docentes. Y un tercero que es la actualización de los contenidos de enseñanza. Todo esto para lograr una enseñanza más significativa para los estudiantes. Buenas noches. En mi caso, yo coloqué que mi nueva escuela tiene un modelo de escuela inclusiva y promueve la inclusión educativa considerando las diferentes culturas, ya sea, diferencias culturales, lingüísticas, de género y de capacidades. Esto la medida para garantizar que ningún estudiante quede excluido del sistema educativo. Continuando con en el aporte que yo puse, dice modernizar los centros educativos desde la infraestructura hasta la integración de la tecnología. Ya lo decían los compañeros, pues la idea de mi nueva escuela es tener centros educativos modernos en el cual se pueda integrar la tecnología, como lo es el internet gratuito, lo que dan las tablets, las computadoras, y que los estudiantes puedan trabajar en la institución con acceso a internet y que puedan realizar sus tareas ahí. Bien, mi aporte es el cuadrito rosado. Entonces, hoy les voy a compartir como lo más importante sobre la reforma a mi nueva escuela en El Salvador. Esta reforma comenzó en el 2022 y busca lo que es transformar en qué enseñamos y aprendemos.
Ya no se trata solo de memorizar, sino que esta reforma implementa lo que es el aprender haciendo, pensando y trabajando en equipo. El enfoque principal es el que el estudiante esté en el centro del aprendizaje, sea el protagonista y que la escuela sea un lugar inclusivo, alegre y bastante participativo, donde a los estudiantes pues les llama la atención ir y también se promueve que la familia y la comunidad formen parte de este proceso educativo y también que el docente pues sea una guía y no solo sea quien imparte las clases. Entonces esta reforma es bastante importante porque nos prepara para la vida, nos enseña a convivir, a respetar, a ser creativos y a resolver problemas reales. Mi nueva escuela entonces quiere que todos aprendamos con sentido, con respeto y con alegría. Buenas noches, Lick y compañeros. Pues mi pedacito que me corresponde es aquí, el de mano derecha, color amarillito. Y pues igual continuando con lo que ya todos tenemos una idea, pues siento yo que mi nueva escuela es como una implementación que nació a partir donde sentó su nueva reforma el presidente Bukele. Ahí mencionaba que en 2019, ¿verdad? Comenzó él a empezar a hacer cambios y pues la verdad hasta el momento me siento satisfecha porque igual hemos tratado de ir cambiando y ya nuestro país suena en muchos lugares, sobre todo en las escuelas, en las mallas curriculares, porque ahí mencionaba de que él busca transferir nueva formación pedagógica y que los contenidos sean mejores a los que ya existían, ¿verdad? Al igual que desde la salud nutricional, en donde se ha visto algunos cambios y en las escuelas públicas, ¿verdad? Donde uno aporta, ya sea económicamente, ¿verdad? Porque habemos padres que no podemos asistir a cocinar y madres. Entonces, pues hay que dar un aporte. Todo esto ha venido a ayudar a muchos niños, ¿verdad? Porque no todos sus padres tienen lo necesario económicamente para darles, sino que también esto les ha ayudado a que, pues sí, reciban un poquito de todo lo que se está viendo a mejoría en nuestro país y esperando, ¿verdad? De que todo lo que se vivió anteriormente, pues sea para mejoría y lo que dicen los valores y lo que va desde las tecnologías, pues ha sido un cambio radical porque la verdad yo pequeña no, ni sabía nada de computadoras, ni nada. Yo y mi hijo pues desde que comenzó con su laptop, perdón, con su tablet y ahora ya tiene computadora, pues me siento satisfecha porque esto le permite no solo aprender, sino que ir conociendo más herramientas para un futuro. Nada más eso, Lee. Muy bien, creo que solo falta, revisando la lista, Leslie, con tu aporte. Buenas noches. La parte que me corresponde a mí es que está como que este cuaderno donde se habla de la reforma que ha sido implementada, como decían los compañeros, por parte del presidente actual, pero esta ha sido implementada desde años atrás, como usted lo mencionaba. Hoy se ve muy la parte de la tecnología, como lo mencionaba la compañera Glenda, pero también se busca garantizar que los estudiantes tengan acceso a una buena alimentación y nutrición. Eso sería mi parte. Muy bien, Araceli, no sé si querías agregar algo más. No es referente a eso, pero sí, yo estoy ahorita subiendo lo que es la actividad, ¿verdad? En su respectivo, donde dice Sincrónica 8, pero
me sale que la tarea está retrasada por 29 días con no sé cuántas horas y que se tuvo que haber enviado el no sé cuánto de abril. Sí, está, como decirles, mal configurada la fecha. Creo que por error el coordinador la colocó del 3 al 5 de abril y debería haber sido 3, 4, 5 de mayo las fechas. Entonces eso lo solventaré al finalizar la tutoría para que nos abran el espacio de entrega de la actividad. Cuando ya esté habilitado yo les aviso para que ustedes suban su PDF. Ah, ok, yo ya lo subí porque me da la opción de subirlo, igual que la actividad sincrónica 7, la subí así como le mandé de que estaba retrasada y ahora ya me parece que está retrasada. No sé si Sí, es que se solventó después, es inconveniente. Entonces, si lo pueden subir ahora por la noche, súbanlo, aunque les diga con retraso, no hay ningún problema, después se cambian las fechas, pero aunque queden así como con retraso, nosotros sabemos que la entrega fue ahora o fue mañana, entonces no hay ningún problema. Ustedes pueden subirla y aunque les aparezca con retraso, no tendrían ningún inconveniente con ella. Vaya, muy bien. Entonces, felicitarlos realmente por el trabajo que han hecho. Fue un reto, creo yo, elaborar un mural en 25 minutos, pero creo que han agregado elementos bastante importantes acerca de la reforma educativa, ¿verdad? Mi nueva escuela. Y en este momento quizás vamos a poder hablar más detalladamente sobre ello, pero creo que ha sido un muy buen aporte, una muy buena dinámica de trabajo. Creo que es primera vez a lo largo del ciclo que hemos trabajado en una plenaria única. No sé si la vamos a volver a retomar más adelante en otras actividades, pero creo que nos ha salido todo bien en esta ocasión. Han logrado trabajar todos, lograron hacer su aporte, su explicación. Entonces, agradecerles, ¿verdad?, por el apoyo que también ustedes muestran al momento de realizar este tipo de actividades. Bien, entonces para finalizar, pues recordarles que la próxima tutoría la tenemos el día jueves, ya regresamos a las jornadas normales, jueves 8 de mayo a las 7:20, ese día tendríamos la próxima tutoría, sería la semanal 10 y la última previa al segundo examen parcial. Entonces, ese sería el aviso único de momento. Esta nota de esta actividad espero tenerla esta misma semana y publicársela, ¿verdad? Para que vayamos al día y no nos vayamos retrasando con las notas de las diferentes actividades. Igual la tarea espero calificarla esta semana para que la tengan ya pues esta misma semana y vayamos completos al día parcial con todas las actividades revisadas. Muy bien, entonces de mi parte pues agradecerles por su asistencia y el esfuerzo que han hecho para reunirse en día domingo. Creo que no es fácil cuando muchas veces es el único día de descanso que se tiene en la semana, pero pues agradecerles por la asistencia de esta noche, por la puntualidad también, y pues de mi parte desearles una feliz noche y nos escuchamos en la próxima. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. No, gracias.